Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el gameplay con esta consola Xbox Series X y este televisor Samsung T8000 con tecnología de color Crystal Ultra HD. Es un televisor, en este caso de 58 pulgadas, que tiene panel LCD tipo UVA, tiene una relación de contraste muy buena de aproximadamente 6400:1. Problemas de clouding muy poco perceptibles. Tengan en cuenta que las versiones con paneles UVA tienen esa característica, pero aquellas con un tipo de panel IPS o conocido por Samsung, al parecer como PLS, sí que tienen un problema de clouding un poco más perceptible en comparación a los paneles UVA. Para quienes se lo preguntan, en el apartado gaming, en este televisor con esta Xbox Series X sí se puede jugar en 120 Hz, pero solamente hasta Full HD o 1080p, gracias a un suscriptor que me enseñó cómo hacerlo. Ahorita voy a mostrarles qué deben configurar en el menú de la Xbox Series X para poder lograr los 120 Hz hasta Full HD. No permite 120 Hz ni en 1440p, ni mucho menos en 4K. Y también voy a mostrarles algunas configuraciones del modo juego que quizá quieran modificar de acuerdo a los videojuegos que vayan a utilizar. En general me parece que es un televisor de gama baja, de obviamente bajo presupuesto, con unas prestaciones muy decentes en el apartado gaming. No van a poder sacar el máximo provecho ni de esta consola ni de la PlayStation 5 porque este televisor obviamente no tiene puertos HDMI 2.1 y por ende no van a poder correr juegos en 4K 120 Hz, o sea que no va a poder mostrar 120 fotogramas por segundo en aquellos juegos que sí lo tengan en 4K, pero por lo menos sí en 4K hasta 60 Hz. Sin embargo, al no tener tasa de refresco variable, probablemente o muy seguramente su tasa de refresco la mayoría del tiempo baje de 60 Hz hasta 50 Hz, que es prácticamente lo normal en televisores que no tienen la tan importante tecnología conocida como Variable Refresh Rate o tasa de refresco variable, que sea como sea es una tecnología que hoy en día se encuentra en televisores de gama alta y en algunos de gama media. Y por supuesto entonces también voy a mostrarles el gameplay, pero vamos primero entonces con la configuración. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata de la referencia mencionada Samsung T8000 de 58 pulgadas y recuerden que tiene panel UVA. Bueno, vamos ahorita a ver la configuración del modo juego. Recuerden que este televisor no tiene puertos HDMI 2.1. Acá en la configuración del modo juego lo más importante que deben tener en cuenta es que el Motion Plus, al activarlo se mejora la fluidez, pero el tiempo de input lag al parecer aumenta un poco, y al desactivarlo el tiempo de input lag decrece considerablemente entre 9 y 10 milisegundos, pero la fluidez desmejora un poco, aunque tampoco es que sea algo terriblemente exagerado. Y en cuanto al movimiento libre de LED o LED Clear Motion, recomiendo dejarlo desactivado porque al activarlo se genera un leve efecto flicker o de parpadeo que puede ser molesto y además la imagen se oscurece. Acá en administrador de dispositivo externo, si bien esta función de HGG o HDR Gaming Interest Group no hace mucha diferencia, está bien dejarla activada porque sea como sea mejora, aunque sea un poquito, aunque muchas veces es muy poco perceptible esa mejoría. Acá en configuración experta, el brillo y el contraste siempre a su máxima expresión, 50, definición en 10, tinte UR en 0, y lo que yo hago personalmente es incrementar el color hasta 30, me parece que está bien. Ya es algo muy personal, depende ya del gusto de ustedes. El mejorador de contraste sí siempre en alto. El contraste es una de las cosas más importantes o lo más importante para una buena experiencia HDR o de alto rango dinámico. El tono de color en estándar. Y acá en la parte de abajo, en la parte de gama, recuerden que el punto ST2084 solamente aparece cuando el videojuego, como por ejemplo este GR5, tienen HDR o alto rango dinámico, de lo contrario va a aparecer BT. Estos valores simplemente al decrecerlos se mejora la uniformidad de los colores negros y se decrece considerablemente el problema de clouding o de resplandores que se pueden notar muy levemente en los bordes. Y al incrementar los valores se aumenta la claridad. Entonces ya es cuestión de lo que ustedes quieran. Si de pronto van a jugar un videojuego con mucha oscuridad y se les dificulta ver bien,
probablemente quieran aumentar estos valores. A mí me gusta decrecerlos hasta -2 o hasta -3 porque soy más fanático del tema de los colores negros. Me gusta más que se vean mucho más acentuados. Pero bueno, eso es cuestión de ustedes. Sin embargo, por cuestiones prácticas, en este caso voy a dejar ambos valores en 0 y el resto de parámetros sin modificar. Bueno, vamos ahora sí al menú de la Xbox Series X. Aquí en opciones de pantalla y televisión. Cuando es la primera vez, usualmente aparece la resolución 1080p o Full HD, pero obviamente nos permite cambiarla en 4K. Si así lo queremos, que es la mayor calidad gráfica que nos permite este TU8000 de Samsung, pero como pueden notar no aparece para modificar la frecuencia de actualización o la tasa de actualización. Acá en detalles de la TV algunos valores aparecen desmarcados y es porque acá en general en modo de video al parecer de fábrica estaban desmarcados, pero obviamente se pueden marcar para que el HDR aparezca, etcétera. Entonces, para acceder a modificar la tasa de actualización, vamos a general, fidelidad y sobrebarrido de video y lo colocamos en HDMI. Le damos en usar configuración manual, entonces va a aparecer esta pantalla un poco más pixeleada o más borrosa. Le vamos a dar B o atrás en el control de la Xbox y entonces aquí podemos modificar la resolución que nos permite en este modo. La máxima es 1440p. Pero solo hasta 60 Hz, porque al cambiarlo a 120 Hz me aparece el aviso de que ese televisor no es compatible con 120 Hz en 1440p. Entonces le doy en cancelar y cuando cambie la resolución a 1080p o Full HD le doy en sí para mantener esta resolución, y al cambiar los 120 Hz de tasa de frecuencia, entonces sí me lo permite. Entonces les confirmo, este TU8000 sí permite jugar en 1080p en 120 Hz, no en 1440p ni tampoco en 4K, solamente hasta 1080p. Ya entonces, si quisieran de nuevo volver al 4K, a que el menú de la Xbox les permita que se modifique la resolución hasta 4K, van a ver que al entrar en modo de video y al seleccionar o al activar el 4K, no me lo permite, me dice que no es compatible. Y esto aparece simplemente porque he realizado los pasos para poder modificar la tasa de actualización. Entonces lo que toca hacer es de nuevo ir a fidelidad y sobrebarrido de video y volver a colocar esta opción en detectar automáticamente. Esperamos entonces y le damos atrás y ya nos permite, cuando vamos a modos de video y activamos el permitir 4K, pues ya nos permite entonces mantener esta resolución en caso de que quieran aprovechar el máximo en cuanto a calidad gráfica, y activar el resto de opciones que nos permite acá, los 50 Hz, el HDR10, HDR automático, etcétera. Este televisor, recuerden, tengan muy en cuenta que no soporta ni Dolby Vision ni tampoco tasa de frecuencia variable o Variable Refresh Rate. Tampoco soporta ni FreeSync ni G-Sync. Sí soporta modo automático de baja latencia. Aquí les muestro entonces cómo se vería jugar en 1080p a 120 Hz. Aquí les voy a mostrar en la parte superior derecha la calidad gráfica. Obviamente decrece un poco, pero no se ve pixeleado. La fluidez se ve bien. No digo que sea una mejoría brutalmente notoria, pero se ve bien. Yo personalmente prefiero dejar en 4K hasta 60 Hz, aun cuando la tasa de frecuencia baje a 50 Hz. A mí me gusta más el tema de la calidad gráfica, pero ya por lo menos ustedes saben que sí se puede jugar en 1080p a 120 Hz en este TU8000. Ya en cuanto al tiempo de input lag, de acuerdo a la página de Ratings.com, en este TU8000 es de aproximadamente 9,7 milisegundos. Me parece que no está nada mal, teniendo en cuenta que se trata de una pantalla grande, de un televisor de 58 pulgadas. Puede ser más que suficiente aún para gamers exigentes, pero bueno, ya juzguen por ustedes mismos. Voy a dejarlos entonces con el gameplay para que lo puedan disfrutar, pero ya entonces el gameplay va a estar en 4K a 60 fotogramas por segundo o 60 Hz.
gracias por llanto y nuestro acercándose a tu posición. Ve a la zona segura. Objetivos listos, a trabajar. Enemigo entra. Bienvenido al Gulag. Si sobrevives, te ganas tu libertad. Gana aquí y volverás al combate. Pierde y tu lucha habrá terminado. Sigues tú, soldado. Ahora, acaba con este.